Le pedimos a Nadia, que es de letras, rellenar al azar un examen de cálculo de Harvard. 20 preguntas de verdadero o falso. Obtiene un 9 sobre 20, casi aprueba, en tiempo récord. ¿Qué opinaría Harvard de esto? Te recomiendo que veas este vídeo donde vas a poder entender mucho mejor conceptos que tradicionalmente eran un poco áridos, como el intervalo de confianza o el p-valor, simplemente usando simulaciones y datos. Una variable aleatoria x, con dos opciones, verdadero o falso, se distribuye como una Bernoulli con probabilidad 1/2. Por otro lado, la suma de todas las preguntas, que son 20, al ser independientes entre sí, se distribuyen como una binomial de parámetros 20, 1/2. Además, su esperanza es 10, es decir, una Nadia elegida al azar y que rellenara el examen también al azar esperaría aprobar. Eso sí, si cada respuesta correcta vale un punto. Nuestra Nadia casi lo consigue, pues obtuvo un 9 sobre 20. Podemos usar el ordenador para entender esta idea. Aquí le vamos a pedir que simule un montón de Nadias, en este caso 50. Están presentándose a un examen de 20 preguntas de verdadero o falso. Lo hacemos en el lenguaje R mediante la función rbinom. Entonces, R llama a su simulador de variables aleatorias binomiales con esas características y empieza a sacar resultados, al azar, de cada una de esas 50 Nadias. Mira, este listado es una realización del experimento de simulación. 50 posibles notas para 50 posibles Nadias. Este es el histograma que nos permite ver cómo se distribuyen las notas y por supuesto podemos pedir la media, que, sorpresa, se parece a lo que la teoría nos decía, 10 sobre 20. Esto quiere decir que en esa hipotética clase de 50 Nadias que rellenan el examen al azar, en promedio aprobarían. Pero, ¿y si decidimos descontar un punto por respuesta errónea? En el examen, nuestra Nadia habría sacado un -2. Aprovechamos la variable x de antes, que eran los puntos por acierto de cada una de las 50 Nadias, y ahora generamos una nueva variable y en la que descontamos por respuestas erróneas. Volvemos a simular 50 Nadias donde los resultados son muy diferentes. Aquí tienes el listado. Muchas sacan notas negativas y pocas aprueban. De hecho, el promedio es, como esperamos, muy cercano a un 0. Vaya, simulando acabamos de entender por qué en este tipo de exámenes hay que restar por respuestas incorrectas. Oh my gosh. Que en mi experiencia es como yo mejor aprendí estadística. Cuando se empezaba a poner complicada los conceptos y las técnicas matemáticas, no era la forma en que yo los aprendía, era en vez de estar leyendo y haciendo cálculos matemáticos, era tratando de implementar una simulación. So if you think about the beginning statistics class, we begin by looking at data and we do plots, and they get to see histograms and scatter plots, and it's very concrete. But later in the course, when we move on to confidence intervals, hypothesis tests, p-values, sampling distributions, it's very nebulous. They don't have anything hands-on. Y ver si me daba el resultado que se suponía que diera. Y ahí como que me abría la mente a lo que de verdad estaba pasando. Es como meterte en la matemática, hacerla tú mismo con código y viéndolo pasar en el momento. Así que yo soy un fanático grande de eso, de usar la simulación para la educación. Pensamos igual, por eso vamos a seguir simulando. Ahora nos dirigimos a Ponferrada, que es donde nací, y donde hay un castillo templario que no deberías perderte, a juzgar por los 200.000 visitantes al año que pasan por aquí. He conseguido que mi hermana y mi cuñado quieran someterse a una simulación en el castillo. Queremos obtener un intervalo de confianza al 95%, sin saber ahora muy bien cómo se interpreta, de la edad promedio de los visitantes. Pues ya en este momento ya los estudiantes entienden varios conceptos de la estadística y lo que es una variable aleatoria, todo eso.
Nuestra variable aleatoria es la edad de los visitantes al castillo. La verdadera media, la poblacional, no la conocemos, pues solo la sabe el señor del castillo, y no nos la quiere decir. Es un valor fijo, pero una incógnita que llamaremos mu. Ojalá la supiéramos. Para intentar estimarla, elegimos al azar a unos cuantos visitantes. Vaya, curiosamente, entran mi hermana y mi cuñado. Ya tenemos una muestra aleatoria simple, ya que nuestros individuos han sido elegidos al azar, y con estos datos podemos construir el intervalo de confianza. Aquí tenemos la muestra de edades. Hay de todo tipo, hasta este pequeño gusano que dice tener un año. De esta muestra, por cierto, tenemos que suponer que proviene de una población en la que las edades se distribuyen de forma normal. ¿Es eso verdad? Pues es difícil de comprobar, pero ya es una hipótesis, algo fuerte, que deberemos arrastrar y puede dar lugar a muchas discusiones entre científicos de datos. Siguiendo esas fórmulas que están en cualquier libro, llegamos a este intervalo. ¿Quiere decir que el 95% de los visitantes del castillo tienen entre 27,65 y 40,84 años? No, luego lo veremos. ¿Quiere esto decir que hay un 95% de probabilidades de que la verdadera edad media esté dentro del intervalo? No y no. De hecho, si elegimos a otros individuos al azar, dando lugar a una nueva muestra distinta, obtendremos otras edades y, por supuesto, otro intervalo, en este caso el 18,95-35,60. Los extremos de los intervalos son, como ves, aleatorios, puesto que dependen de muestras aleatorias. Entonces, si tengo dos intervalos distintos, ¿podré responder entre qué edades está el 95% de los visitantes? ¿Podré entonces decir que hay un 95% de probabilidades de que el verdadero valor esté a la vez en dos intervalos distintos? Un poco raro, ¿no crees? Pero no te agobies, es muy común pensar estas cosas. De hecho, hay un artículo muy curioso donde preguntaron sobre esto a estudiantes y profesores. Y el resultado fue un poco desalentador. Parece que hay confusión sobre qué quiere decir en realidad un intervalo de confianza, incluso entre los investigadores. Pues es el momento de aprender a simular un intervalo de confianza en el ordenador. Elegimos una muestra, por ejemplo, 10 individuos, y asumimos que la edad se distribuye normal. Ahora jugamos a ser el señor del castillo. Decidimos que la media poblacional sea 35 y la desviación típica 5. RNorm genera aleatoriamente edades de individuos con esta distribución. Es como haber ido al castillo a hacer la encuesta, pero sin moverte de la silla, ni aguantar a tu cuñado. En el argot decimos que estamos haciendo una réplica del experimento. Con estas líneas de código generamos al azar los diferentes componentes del intervalo. Si nos fijamos en lo que nos devuelve cada una, primeramente las 10 edades simuladas por el ordenador. Segundo, la media muestral, 35,98. Y la desviación típica de la media muestral, que es 1,86. A partir de ahí tenemos el extremo inferior y superior del intervalo, que por ahora vamos a seguir sin interpretar claramente. Solo sabemos construirlo por simulación. Y ahora pones en la pantalla, pones una línea, que es el parámetro, y entonces simulas un intervalo de confianza. ¿No? Entonces lo pones en la pantalla. Ahora vuelve y dice que ahora vamos a suponer que el mundo, que nos fuimos atrás en el pasado y podemos hacer el estudio otra vez. Esto no pasa, también hay que ser claro en que esto no pasa en el mundo real, esto es para ayudarnos a entender. Nuestra manera de hacer ese viaje será modificar ligeramente el código. Con este bucle podemos generar 100 intervalos de confianza de muestras de 10 individuos que provienen de la misma población. Es decir, haremos 100 réplicas del experimento. De esta manera podremos dibujar esos intervalos y ver si contienen o no a la media poblacional que hemos elegido nosotros, haciéndonos pasar por el todopoderoso señor del castillo. Empiezas a poner todas las líneas y cada vez que el intervalo no cae
encima de la línea, pues se pone rojo de otro color. Y así, una vez haces 100 o 200 o lo que sea, pues vas a empezar a ver que 5% de los intervalos son rojos. Para que lo veas bien, hemos utilizado un código más sofisticado en R que podrás ver en el texto. Los intervalos negros contienen a la verdadera media y los rojos, que son 5, no. Entonces, primera lección importante. El 95% de la confianza no quiere decir que hay un 95% de probabilidades de que el parámetro poblacional esté en un intervalo. El parámetro o está o no está, como ves en el gráfico. Es decir, tiene probabilidad 1 si está o 0 si no está. Además, cuando tú calculas un intervalo, no sabes si estás en uno de esos 95 casos en los que sí está o en el contrario. Entonces, ¿cómo debemos interpretar un intervalo de confianza? La interpretación es que si tuvieras 100 muestras de características idénticas a la que tienes, idénticas en todo, y estimaras y construyeras el intervalo de confianza, 95 de esos intervalos de confianza, o 99, según el nivel que hayas fijado, contendrían el verdadero valor del parámetro. Entonces, supuestamente, que los modelos los estimas en ausencia de sesgos, o inconsistencias, básicamente, ¿no? Eso hay que suponerlo, y esto es lo que hay. Es decir, deberíamos entender que el intervalo nos da una medida de la precisión con la que estamos estimando y, si acaso, un rango de posibles valores del parámetro desconocido. No debemos interpretarlo en términos probabilísticos, pues no es nada natural. Para poder decir lo que vamos a ver qué pasa si el tamaño de la muestra cambia. Vamos a ver qué pasa si la variabilidad original cambia, la variabilidad de la población cambia. Vamos a ver puedes seguir entonces cambiando situaciones y haces la misma simulación y los estudiantes pueden ver lo que va pasando. Pues sigue jugando a partir de estas ideas con el intervalo de confianza. Pero también podrías jugar con Nadia. ¿Podrías simular un caso en el que le ponen un examen con 3 posibles respuestas? ¿Cuánto habría que restar por errónea para que la esperanza sea 0?